Nos encontramos en el departamento de Paysandú, en la localidad al norte de Quebracho, más precisamente en el saladero de Guavillú, una explotación de origen británico inglesa que ocurrió en el siglo XIX. Para aquí venían todos los ganados de la zona, había una estancia que abarcaba gran parte de la vuelta del saladero del Guavillú y como todos los saladeros hacían su movimiento usando el río Uruguay. Se puede establecer así una ruta de los saladeros que comienza con el saladero de la Caballada, que da origen al frigorífico de la Caballada, donde está asentado actualmente. Más al sur, el saladero de El Hervidero, que se encuentra un poquito al norte de aquí, de Guavillú, el saladero de Guavillú. Y si seguimos hacia el sur, tenemos el saladero de San Francisco, el saladero de Santa María, más precisamente ubicado en la entrada del puente Paysandú-Colón, y hacia el sur tenemos el que dio origen al frigorífico Casablanca, Santa Elisa y finalmente Bopicuá. Eran explotaciones muy intensivas para la época y fueron los antecesores del frigorífico. Nos convoca hoy, más precisamente en esta sesión que estamos inaugurando del programa del Plan Agropecuario, un personaje muy interesante, un personaje que desde mi infancia llamó la atención. Si bien en la escuela o en el liceo no me hablaron mucho de él, me hablaron de algunos contemporáneos como Gregor Mendel, el famoso monje que trabajó con los guisantes y fue el precursor o el padre de lo que hoy llamamos la genética, pero al mismo momento que estaba trabajando Mendel, también existió este personaje que se llamó Charles Darwin. Va a abarcar varios programas todo lo que hizo Darwin. En primera instancia haremos un pantallazo general de su vida, luego algo asombroso, interesante, que fue el viaje que él realizó durante los años 1831 a 1836, donde dio la vuelta al mundo durante esos años y hizo muchísimas observaciones y colectas de ejemplares para luego, mucho tiempo después, fíjense que este viaje terminó en 1936, y en 1859 publica el famoso trabajo El origen de las especies por selección natural. O sea que él llegó a Inglaterra y estuvo trabajando muchísimo en eso. Así que en ese viaje va a haber un programa prácticamente exclusivo sobre ese viaje, y trataremos de hacer énfasis en su estadía en el Uruguay. Cuando uno recorre el mundo, ve y uno recorriendo internet, ve que hay muchos libros sobre Darwin en Brasil, sobre Darwin en la Patagonia, sobre Darwin en Chile, sobre Darwin en el Perú, sobre Darwin en las Galápagos, en Nueva Zelanda, en Australia. Ahora, muy poco se habla de Darwin en Uruguay. Él estuvo bastante tiempo, hizo fundamentalmente 2 excursiones dentro de aquí del Uruguay, y bueno, nos referiremos a eso. Y también trataremos, por supuesto, qué es la teoría de la evolución, explicándola en forma bastante simple, con un lenguaje entendible por todos, y finalmente mencionaremos todas las implicancias que tiene esta teoría, que invadió, entre comillas, otras disciplinas, entre ellas la economía, la política, la psicología, y bueno, causó un gran cambio. Hubo un antes y un después de esta famosa teoría de la evolución elaborada por Charles Darwin y su traducción Carlos Darwin.
Charles Darwin nació en Inglaterra, era británico, nació el 12 de febrero de 1809, exactamente el mismo día que nació Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, fue un abolicionista, es decir, él luchó contra el tema de la esclavitud, lo que hace algún elemento común con la familia de Darwin. Nació en un poblado al norte de Londres, unos 228 kilómetros al noroeste de Londres. Su padre era Robert Darwin, era un médico rural, una persona grande en el sentido que pesaba 150 kilos, y su mujer, la madre de Darwin, Susana Hethwood, una persona muy rica porque era hija de Josiah Hethwood, que tenían una fábrica famosa de loza inglesa, la famosa loza de platos azules y blancos, que hasta ahora está funcionando esa empresa. Darwin, por supuesto, nació en una familia, nació en cuna de oro, con toda esta fortuna, y en realidad nunca tuvo necesidad de trabajar. Él nunca cobró un sueldo, salvo cuando publicó El origen de las especies, que publicó más de 1000 ejemplares en su primera edición y se agotaron en el primer día. Después hubieron muchísimas ediciones de ese ejemplar. Fue criado en la campiña inglesa, le gustaba cazar, tenía un particular aprecio por coleccionar cosas, monedas, insectos, y durante toda la vida coleccionó escarabajos. Estuvo en una educación clásica cuando era joven, tuvo las desgracias que a los 8 años muere su madre. Él era el cuarto hijo de 6 hermanos, y una hermana en particular se encargó de su crianza y se encargó de su educación. Luego lo envían, cuando es más adulto, lo envían a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo, donde presencia varias operaciones, y a él no le gustaba el tema de la sangre, y el tema de presenciar las operaciones le causaba desagrado, y abandona ese tema de la medicina, lo cual luego y posteriormente en su autobiografía, se arrepiente de no saber abrir los animales y sobre todo embalsamarlos, lo cual le hubiera sido de gran ayuda para el envío de sus ejemplares desde acá, de Sudamérica, de todas partes del mundo, a Inglaterra. El padre, que se dio cuenta enseguida que él no quería estudiar medicina, decide que él tiene que estudiar para ser cura, para ser un clérigo, lo manda a la Universidad de Cambridge, porque en aquel entonces los clérigos tenían que estudiar latín, griego y formarse en la universidad. Lo mandan a la universidad y se dedica al jolgorio y a andar con sus amigos y a cazar animales. Era una de sus gustos personales, la colecta y la caza, sobre todo de aves. Bueno, el padre otra vez se da cuenta que el estudio no es lo fuerte de él, lo manda a otro colegio, el Colegio de Cristo se llamaba, y donde estudia materias clásicas. Y ahí se contacta con dos que van a ser sus mentores a lo largo de la vida, Henslow y Sedgwick. Uno, el primero, también un clérigo, un cura, formado, como en aquella época, eran formados en muchas disciplinas, pero era fundamentalmente un botánico,
Y Sedgwick, el cual Henlow se lo presenta a Sedgwick para que Darwin haga una gira de campo, era fundamentalmente un geólogo. Él mantendrá la amistad durante toda su vida con estos dos mentores, a pesar que los dos fueron reticentes a la teoría que él elaboró. Y bueno, Henlow aparece el requerimiento de que hay un viaje que se va a hacer durante 2 años, sobre todo con fines de cartografiar Sudamérica, el comandante o el almirante de ese barco, que era el HMS Beagle, se precisaba alguien que acompañara al capitán, ¿tá? O al almirante. Porque en el viaje anterior del Beagle, el comandante anterior se había suicidado había entrado en depresión y pasaban esas cosas, y se buscaba que alguien de alcurnia acompañara al capitán. Y acá hay que hacer una precisión clara. Darwin no va como naturalista, ¿tá? Darwin va como un acompañante del almirante para darle conversación a lo largo del viaje. El naturalista, contratado para este fin por Fitzroy, que era el almirante del Beagle, era McCormick. McCormick era otro inglés con una amplia experiencia que había participado en las exploraciones polares de William Parry, que intentó 3 veces descubrir el Polo Norte, exactamente donde estaba el Polo Norte, y había fracasado, y McCormick había servido en esas expediciones como cirujano. Él era formado sobre todo en temas de medicina y también era naturalista. Así que el naturalista contratado para este viaje fue McCormick. Cuando Fitzroy se contacta, promocionado por Henlow, quien lo recomienda, y tienen que convencer al padre de Darwin que lo deje ir, también lo apoyaba el tío, que se llamaba igual que el abuelo de Darwin, el fabricante de las losas famosas, que a su vez hay que decir que esa empresa dura hasta ahora, y él fue el pionero de estrategias de ventas de esas losas que hasta ahora siguen vigentes, como dar garantía, como si compro 2 te doy 3, hacer catálogos, todas esas cosas que siguen vigentes hasta hoy. Bueno, promocionan ese viaje, finalmente logran que Fitzroy entreviste a Darwin. Había una teoría en ese momento que uno podía descubrir o intuir el carácter de la persona por la forma de la nariz. Y Fitzroy de entrada casi lo rechaza a Darwin porque, según la forma de su nariz, era una persona floja y que no iba a soportar el largo viaje que inicialmente era por 2 años.